Si nosotros no podemos recordar la palabra de Dios que se nos enseña, ¿cómo la vamos a aplicar allá afuera? Pero yo le aseguro que si yo le pregunto ¿cómo quedó su trabajo el viernes?, tal vez la mayoría se acuerda. Pero no nos acordamos de la palabra de Dios. Pero sí queremos bendiciones, y las queremos todas. Entonces no podemos anhelar que se produzca fruto en nuestra vida si no estamos trabajando en esa tierra. Hace un momento estábamos alabando al Señor y decía, y la alabanza decía, esa adoración: yo haré un altar en mi casa. Y estaba diciendo, pondré leña cada mañana. En el momento que usted le quite la leña a una fogata, al fuego, ¿qué le sucede? Se apaga. Y cuando usted deja de ponerle y se apaga, si pasamos este concepto a la vida espiritual, si usted deja de leer la escritura, si usted deja de orar, si usted deja de buscar a Dios, si usted deja de alabarle, si usted deja de tener intimidad con Dios, déjeme decirle que usted no solamente se apaga, se muere espiritualmente. Por eso llega el domingo y ya no quiere venir. Por eso llega el domingo y prefiere quedarse dormido o mirando televisión. Pero eso sí, si pasa una desgracia, ahí sí corre otra vez a los pies del Señor. ¿Sabe qué le hemos enseñado a Dios con nuestra actitud? Que es necesario que nosotros andemos de prueba en prueba, de tribulación en tribulación, para ahí sí estar cerca de Dios. Dios nos quiere cerca porque es la única manera de poder salvarnos, de llevarnos a su presencia. Y Dios va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros estemos cerca de Él. Porque si la única manera de que usted se acerque a Dios es cuando tiene un problema, créame que le van a pasar muchos problemas en la vida para que usted se acerque a Dios. Mire a los grandes héroes en la Biblia, a los grandes que Dios utilizó. A todos les tocó sufrir tribulaciones. Ninguno se escapó. Es más, Cristo sufrió una gran tribulación por nosotros. Y si Jesucristo no se salvó de todo lo que padeció y sufrió por nosotros, ¿usted cree que nosotros nos vamos a salvar de los problemas y de la tribulación? No. Tendremos que pasar ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero tenemos que mantenernos. Recuerde que la salvación es personal, es individual. Uno al cielo no entra por familia ni por apellido. La palabra de Dios muy claro describe que es individual. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Yo cuando estaba pequeño, mis hijos les decía a mis hijos, no por el hecho de que sea pastor, usted cree que, ay señora, dijo el pastor Paul, y le van a decir, claro, siga. No. Le van a decir, con más ganas te vamos a juzgar, a ver, porque sé que Él te enseñó palabra. Entonces es importante que nosotros busquemos esa presencia de Dios. Échele leña para que ese fuego arda, para que no se acabe. Constantemente busque la presencia de Dios. Mire, busque la presencia de Dios. Sé que es difícil algunas veces uno venir solo de casa, pero yo también lo experimenté. Yo muchas veces no fui a la iglesia. Cuando recién empezamos en el camino de Dios, yo no iba. Mi esposa se iba solita, y allá clamaba y rogaba y ayunaba que me dieran un avivamiento. Y el Señor me avivó, como no tienen idea, y me trajo de regreso a su casa. Dice la palabra, el Señor le quiebra la patita a la cabrita para que se quede cerca del rebaño, para que no nos alejemos. Entonces no espere a que le quiebren una patita, más bien esté bien con el Señor, esté firme en el Señor. El domingo pasado hablábamos acerca del temor a Dios, el temor a Jehová, el temor que le tenemos que tener a Él. Y nosotros hacíamos la aclaración de que para nosotros el temor no es miedo,
Porque el miedo y el temor son dos cosas diferentes. El temor que tiene que estar en los hijos de Dios es a fallarle a Dios. Ese debe ser nuestro temor más grande, de querer quedarle mal a Dios. Mire, quédele mal a cualquier persona en la tierra, quédeme mal a mí, no importa, pero no le quede mal a Dios. No le quede mal a Él. No lo decepcione, no lo deje esperando, porque la relación que tú tengas con Dios es la que te va a llevar al cielo. Es esa relación con Dios. Usted puede ser muy mi amigo, pero cuando usted tenga que irse a enfrentar a Dios, yo no puedo llegar allá a dar una referencia por usted. El único que da referencia por nosotros es Cristo Jesús, porque Él dice que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, si nos da miedo ser evangelistas, si nos da miedo de mostrar el evangelio en nuestra vida, si nos da miedo de mostrarle a los demás que somos cristianos, dice Él, yo me avergonzaré de ti cuando estés enfrente de mi Padre. Gloria sea, Señor. Así que Él es el único que puede dar referencia buena de nosotros o no tan buena. De ti depende. Hoy vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando decidimos tenerle temor a las personas y no a Dios? Cuando le fallamos al Señor. Y quiero que me acompañe por favor en este viaje el día de hoy, este viaje espiritual en la palabra. Vamos a devolvernos en el tiempo a Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a ir al tiempo del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 28. Ahí vamos a estar en la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 28. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 28. Diga amén cuando lo tenga, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28 y 29. Dice la Escritura: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Cierra sus ojos, inclina el rostro. Padre amado, bendito Dios, poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, para ti sea toda honra, Señor. Para ti sea la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestra guía, Señor, nuestro soporte, nuestro pronto auxilio. Enséñanos con esta palabra, Dios, hacia dónde tiene que apuntar nuestro temor, mi Dios. Hacia dónde tenemos que ver, Señor, a quién tenemos que corresponderle este amor que tú nos das incondicionalmente. Toca el corazón de todos aquellos que se quedaron en casa, Señor, que decidieron no venir a darte la gloria y la honra, Padre amado. Redarguye sus corazones y que tu fuego se avive en ellos. Bendice a las familias que andan de vacaciones, Señor, que saquen tiempo para escuchar tu palabra, porque tú no descansas, Señor, no tienes vacaciones y no podemos ponerte en espera. Bendícenos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros conocemos la historia de Saúl y de David. Sabemos que Saúl fue ungido porque el pueblo de Dios quería un rey. En ese momento el pueblo de Dios pecó porque puso a Dios en segundo plano. Dios ya era el rey de Israel, pero ellos querían un rey terrenal y quisieron reemplazar a Dios por una persona. Entonces Dios les dijo: ok, ustedes lo pidieron, tendrán a Saúl. Ungieron a Saúl como rey, y usted sabe que Saúl empezó bien, obedeciendo a Dios, buscando a Dios, pero luego de un tiempo Saúl cambió su manera de hacer las cosas. Hubo una guerra donde Dios le dijo: ve y acaba con los enemigos del pueblo de Dios,
acaba con todo y no traigas nada, ni de las riquezas que ellos tienen, no toques nada. Dios no le obedeció, se trajo al otro rey enemigo, se lo trajo vivo, permitió que el pueblo trajera todas las riquezas que tenían por allá, hasta los animales se los trajeron. Y cuando Dios le preguntó que por qué había hecho eso, Él le dijo, fue el pueblo, fueron ellos. Porque nosotros como humanos somos buenos para dar excusas y para echarle la culpa a alguien. Somos buenísimos para eso. No somos capaces de aceptar nuestros errores. No lo somos. Entonces Dios, ¿qué hizo? Hay una palabra en la escritura fuerte que Dios hizo con Saúl. Lo desechó, así es. ¿Sabe qué es desechar? Botar, tirar, arrancar. Es como cuando un plato desechable usted utiliza y luego ¿qué hace con él? Lo tira. Ya no sirve. Entonces Dios lo dejó a un lado y Dios vio el corazón de un joven que lo adoraba, que buscaba, que exaltaba el nombre de Dios. Vio a David y lo mandó a ungir como rey. Aún ya estando el rey Saúl. Porque Dios, a quien no le sirve, Dios reemplaza. Tenemos un Dios que da y el Dios que quita. Así que si Dios te dio a ti talentos, dones, y no los estás usando, yo me preocuparía si fueras tú. Yo me preocuparía. Entonces vemos nosotros que en el verso 2, verso 2, sí, en primera de Samuel, capítulo 19, ahí estamos, porque leímos el 18. En el 18 del 29, antes de pasarlo, dice, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Primera de Samuel 19, ahí, pase una paginita. Verso 1 y 2, ¿qué dice la escritura? Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estaré en lugar oculto y escóndete. Estate en lugar oculto y escóndete. Si Dios había puesto a Saúl como rey, si Saúl tenía la aprobación de Dios para ser rey, ¿por qué le dio miedo que Dios ungiera a alguien más? Como humano, sintió miedo de que le fueran a quitar su posición. Y digo muy claro, miedo, no temor, miedo de que lo fueran a desbancar, que le quitaran su título, que le quitaran su corona. Y si vamos a tener miedo, que ese miedo de perdernos, miedo de alejarnos de Dios. Pero Saúl no tuvo temor de Dios. Él quiso obrar a su manera. Tanto el rey necesitaba seguir las órdenes de Dios, porque Dios lo ungió como rey. Él era el representante de Dios aquí en la tierra. Pero él empezó a tomar sus propias decisiones y quiso acabar con un adorador. Dios no le había pedido a Saúl, vaya mate a David. Mas sin embargo vemos que Saúl ya empezó a dar órdenes para que lo fueran a matar. Ya le dijo al hijo también. Y sigue, si usted va al verso 10, ahí donde está, en primera de Samuel 19, acabamos de leer el 1 y el 2, pases al 10. Dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. ¿Sabe qué quiere decir enclavar? Saúl agarró una lanza y quiso clavar a David en la pared como si fuera un cuadro con esa lanza. Y dice la palabra de Dios, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Cuando nosotros permitimos que el engaño del mundo, la contaminación del mundo se apodere de nosotros,
empezamos a lastimar a las personas que están a nuestro alrededor, que son las que más nos apoyan y nos ayudan. Cuando nosotros permitimos que el miedo se apodere de nosotros por nuestra pereza, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, dañamos a los demás y a personas que no tienen nada que ver. Porque ¿qué hizo David? ¿David organizó un plan para quitarle la corona a Saúl? No. ¿David hizo una conspiración para acabar con Saúl? No. David solo le obedeció a Dios. Ese era el plan de Dios. Dios quiere a alguien que lo busque, que lo adore, que lo exalte de verdad, entregado a Él. Así quiere Dios a las personas. Que lo busquemos de verdad. De verdad. No se trata de venir los domingos aquí a sentarnos y ver qué es lo que se predica o escuchar la palabra de Dios. Es aplicar esta palabra de Dios en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Todos los días que usted viva, aplique la palabra de Dios en sí, para que usted pueda ver las bendiciones de Dios. Agredimos a los que están más cerca. Primera de Samuel 20. Ahí donde está, pase una hoja más. Verso 27. Dice, al siguiente día, Primera de Samuel 20, 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Jonatán le respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, no ha venido a la mesa del rey. Verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Escucha muy bien, hasta con su propio hijo. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Hablando mal de la esposa, hablando mal de la mamá de Jonatán, que no tiene nada que ver aquí. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Estas son las decisiones que nosotros tomamos, iglesia, personalmente, para hacerle daño a los demás, cuando Dios no nos ha mandado a hacerlo. Somos buenos para criticar, para rumorear, para chismosear, pero cuando se nos llama a orar, a ayunar, a clamarle a Dios, no llegamos. No llegamos. Gloria a Dios. No llegamos. Porque ¿cuántos de nosotros, sincera y honestamente, tenemos necesidades? No le debían decir amén. Miren, las cámaras me miran a mí, no lo ven a usted, así que diga amén sin problema, no le van a ver la cara. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de pronto de una enfermedad? ¿Cuántos están en necesidad física, espiritual, financiera? ¿Usted cómo cree que eso se arregla? ¿Viendo televisión? ¿Durmiendo? Dice la palabra de Dios, y esto lo he repetido muchas veces, que el rey Salomón, cuando tenía un problema, una necesidad, venía al altar de Dios, se arrodillaba, levantaba sus manos y empezaba a clamar. Y no queremos venir a la oración. No queremos venir a orar. Mire, yo entiendo, si usted está trabajando, le toca ir a trabajar, no hay problema. Pero si usted se queda en la casa durmiendo, ahí echando barriga, ten miedo. Miedo de que pierdas tu bendición. Porque Dios a los flojos no premia, ni a los perezosos. No lo hace. Y Dios exalta a los que sí se entregan a Él.
Si a alguien le quiero reconocer algo, aparte de todos los que vienen a orar el sábado, es a la hermana Fernanda. Llega de trabajar los viernes aproximadamente, a veces hasta la medianoche, 11:30, y aquí está en la mañana, embarazada en su 8º mes de embarazo, y no falla la oración. Ahora ponte a pensar, ¿por qué no vine el sábado? ¿Por qué no vine ayer? Si en mi casa sé que necesito de la unción de Dios. Pastor, estaba enfermo. Yo también estoy enfermo. Yo también me resfrié. Yo también estuve en cama y aquí estuve. Es más, mi voz no se ha recuperado aún todavía, pero aquí estuve. Mi esposa bien pudo haber dirigido la oración ayer y yo me pude haber quedado durmiendo en la cama, pero dormir en la cama no me va a bendecir. Mi doctor está aquí. No le tengo que confiar más a una pastilla, sino a Dios, porque las pastillas no han resucitado a nadie. Cristo sí ha resucitado. Y si Cristo tiene el poder de resucitar, ¿por qué no le confío el poder de sanar? Iglesia, es que nos hemos metido en una zona de confort donde nadie quiere hacer nada. Queremos hacer lo que se nos da la gana, lo que se nos antoja, y estamos cayendo en el mismo plano del rey Saúl. Dios muy claramente dice: orad sin cesar, velad para que no caigas en tentación. Pero no queremos venir a orar una horita venir a orar cada 8 días. Se nos hace difícil venir al mes 3 sábados. Se nos hace difícil en 30 días que tiene un mes orar 3 horitas. Pero queremos que Dios nos bendiga, que nos aumenten el sueldo, que tengamos casa propia, que me arreglen los papeles, que me salgan bendiciones, ¿verdad? ¿Cómo espera obtener frutos si usted ni siquiera está labrando la tierra? No está echándole agua al árbol para que le dé frutos. ¿Cuántas veces yo he ilustrado esto? Que si mi esposa, el hermano José que siembra, varón, si usted que siembra ahí en su casa frijolitos y verduras y lechuga, si usted le deja de echar agua, ¿qué pasa? Se muere. Si no le limpia la maleza que está alrededor, ¿qué pasa? Se muere. Si usted quiere ver frutos, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que mantenerse en línea, mantenerse a raya. No, yo estoy firme en el Señor, mi convicción está en Cristo. Si usted quiere dormir, venga ahora esa hora y váyase a dormir. ¿Qué más provecho tiene? El sábado es el día de Dios, el día del Señor. Y vuelvo y recalco esto: si usted tiene que ir a trabajar, vaya a trabajar, pero ore también ahí si puede. Pero el quedarnos a dormir no te va a llevar al cielo. No te va a llevar al cielo. Dice la palabra de Dios entonces: Jonatán respondió a Saúl, su padre, en el 32, y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Ya no se la arrojó a David. ¿Ahora quién se la arrojó? A su hijo. Quiso matar a su hijo con una lanza. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. El rey estaba enceguecido. Cuando una persona está enceguecida, cuando no tiene, dice la escritura, la doctrina de la piedad de Cristo, nada sabe. Así habla la palabra de Dios. Saúl no estaba ahorita en la piedad, él estaba en la venganza. La palabra de Dios dice: mía es la venganza. No, la venganza es mía. No, Dios es el que toma el control. Y si David le hubiese hecho algo al ungido de Dios, al rey Saúl, créame que Dios habría intervenido y habría protegido a Saúl. Pero no fue así. Saúl se perdió, Saúl se enfrió, Saúl ya no oraba, Saúl ya no leía,
Saúl ya no buscaba a Dios. El único pensamiento que tenía era matar a David porque le iba a quitar su reino. Eso no es de alguien ungido por Dios. Eso no es de alguien ungido por Dios. Primera de Samuel 22, denle un par de páginas adelante. Verso 17. Primera de Samuel 22, 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: vuelvan y maten a los sacerdotes de Jehová. Para un momento ahí. Recuerde que David estaba buscando alimento, ayuda, y él pasó donde los sacerdotes, y los sacerdotes conocían a David, sabían el tipo de guerrero que era, sabían que Dios estaba con él y lo ayudaron. Recuerde que le dieron pan, le dieron una espada. David le preguntó al sacerdote: ¿hay una espada aquí, algo? Porque le salí sin nada. Y estaba la espada con la que le había ganado a Goliat, y se la entregaron a David otra vez. Entonces entonces dijo el rey en el verso 17 a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: vuelvan y maten a los sacerdotes de Jehová. Escuchen muy bien esto: un ungido de Dios, un rey que Dios ungió para hacer bendición al pueblo de Dios, está ordenando que maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Y déjame decirle esto, páuselo ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos cosas, creemos cosas y deducimos cosas totalmente equivocadas. Amén. Cuando estamos mal. Los sacerdotes no tenían idea que David huía. David les dijo: el rey me ha encargado una misión muy rápidamente, y yo salí de allá sin espada, sin comida. Por eso llegó a pedirles a ellos. Los sacerdotes no tenían ni idea que él estaba escapando porque le iban a matar. Entonces Saúl se puso en la posición de que yo estoy bien, lo que yo opino es correcto, y de mi manera lo que estoy pensando así es. Y mandó a matar a 85 sacerdotes inocentes de Dios, que lo único que hacían era alabar a Cristo, alabar a Dios todos los días. Dice la palabra de Dios: pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así, escuchen muy bien, a los hombres como a las mujeres, niños hasta los de pecho, es decir, hasta los bebés, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. ¿Se da cuenta lo que hace la ira y el enojo? ¿Se da cuenta lo que hace estar fuera del camino de Dios? Por eso le decía hace rato, si usted está con la pereza, si usted está con el frío espiritual, déjeme advertirle todo en lo que usted puede terminar. Porque Dios nos guía, y si nosotros no tenemos esa guía, empezamos a obrar como carnales en la carne, porque lo espiritual lo ordena el Señor. Dios nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos habla, nos bendice, nos protege. Pero nosotros podemos ver que aunque era el ungido de Dios, se apartó totalmente de la presencia del Señor. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no estamos de continuo buscando a Dios. Por eso no hay excusa. Pastor, es que trabajé 12 horas hoy, no tuve tiempo para leer la escritura en la casa. Mentira. ¿Cuánto te dan de lunch para el almuerzo en el trabajo? Media hora. En 10 minutos comes. Otros 5 minutos que dediques a leer la palabra, y tienes 5 más para que cantes una alabanza, y te sobran 10. Si es que no tuvo tiempo en la casa. Pero si hay algo que nos invade a nosotros los hijos de Dios más que el pecado, son las excusas. Ya dejemos de poner excusas. No seamos como el mundo. Seamos como Dios quiere, como Él manda. Capítulo 24, ahí en Primera de Samuel.
Estoy saltándome porque la historia es bastante larga y ocuparíamos horas para leer todo. Cuando Saúl, verso 1, primera de Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, miren lo que es el enojo, la ira y la cobardía. Porque ¿por qué Saúl no se fue enfrentando solo? No, se llevó a 3,000 hombres para acabar con uno. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, oiga muy bien, no a cualquiera, los escogió de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos a las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aunque David había sido inocente en el asunto, aquí David se dejó influenciar de sus amigos. Porque si nosotros vamos a pensar, miremos por un momento, ¿era Saúl enemigo de David? Sí. ¿Era David enemigo de Saúl? No. David no había movido un dedo para hacerle daño a Saúl hasta este momento en que se dejó llenar la cabeza de sus amiguitos. Y fue David y le cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, mira el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se entristeció David. ¿Por qué creen que se entristeció David? ¿Por qué creen que él se entristeció en ese momento? Que no quería matar a Saúl. Por ahí van. Porque hizo algo que no tenía que hacer. Vuelvo a lo mismo. Jehová dice: mía es la venganza. Pero nosotros decimos: la venganza es mía. Y él se dejó influenciar por sus amigos y fue y le cortó el manto a Saúl. Y en ese momento su corazón se sintió mal, porque hasta ese momento habían dado como Dios quería. En ese momento David no le hizo caso a Dios, le hizo caso a los amigos. Y aquí sucedió esto. Por eso muchas veces nosotros caemos en pecado, porque le hacemos caso a nuestros amigos, a los que creemos que son nuestros amigos. Pero siempre le digo a los jóvenes: un amigo jamás te dará alcohol. Un amigo jamás te dará drogas. Jamás. Porque un amigo es el que vela por ti. Un amigo es el que quiere que te vaya bien. Un amigo es el que quiere que triunfes. Eso es un amigo. Un amigo no te va a esclavizar de un vicio. Al contrario, es el que te va a animar a salir adelante. Un amigo es el que si estás enfermo y tú le hablas, él llega. Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos creyendo que no tenemos amigos, pero nos enfermamos y no le decimos a nadie. El pastor no me vino a ver ahorita que estuve enfermo. ¿Y a quién le dijiste? No me avisan ni siquiera cuando no van a venir a la iglesia, mucho menos cuando están enfermos. Y se los he rogado: hermanos, si usted no va a venir a la iglesia el domingo, ponga un mensajito. No me quiere llamar para decirme la razón, dígame un mensajito: pastor, mire, no vamos a ir a la iglesia este domingo, estamos bien, siga orando por el favor de Dios, ahí estamos en el próximo servicio. Está bien. No tengo que salir del servicio y empezar a rastrear a ver dónde anda, a ver si le pasó algo, si lo encarcelaron, si está enfermo, si chocó. Porque yo me preocupo por ustedes. Y no es porque tenga que verlo, porque el mundo cree que uno anda persiguiendo a las ovejas, es por los diezmos y las ofrendas. Recuerde que yo aquí no recibo salario. Esto lo hago por amor.
Yo le sirvo al Señor gratis, antes le debo a Él. Entonces el hecho de que usted dé diezmos o no afecta la relación mía y suya. Yo me esfuerzo para que usted llegue a los caminos de Dios y se mantenga ahí. Y oro por usted. Así que si un día Dios le pone en su corazón a orar por mí, ore por mí. Ore por mí. Entonces dice la palabra de Dios que David se turbó el corazón de él y se sintió muy mal. ¿Qué fue lo primero que David pensaría en ese momento? Señor, ¿qué hice? Perdóname. Perdóname porque hice lo que ellos querían, no lo que yo quería. Porque si David hubiera querido cortarle el manto a Saúl, había ido solito sin necesidad que nadie le diera. Pero no, los amigos utilizaron hasta la misma palabra de Dios para empujarlo. Recuerden que cuando Cristo estaba en ayuno, el mismo Satanás, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda, llegó a ella y le dice, allá arriba en el templo, le dice, tírate. No dice la palabra de Dios que si te caes, Él enviará a sus ángeles. Mire, Él recitando la palabra de Dios. Lo mismo hicieron aquí. Dice, los hombres de David fue los que trajeron el chisme y le dijeron, mira, he aquí que entregó tu enemigo en tu mano, Jehová, dice, y harás lo que quieras. Si hubiera sido un verdadero amigo, le hubiera dicho, hey, ahí está Saúl, tengamos cuidado, o vámonos de aquí, vámonos para otro lugar. Pero no, hey, vaya, aprovecha que está dormido y dale cuchillo. Eso es lo que Dios quería. Saúl fue y le cortó un pedacito del manto y ya con eso se sintió mal. Ya con eso sintió la tristeza de Dios en su corazón. Dice en el verso 6, y dijo a sus hombres, esto lo está diciendo David después de que se sintió así, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Iglesia, nosotros no estamos por pelear con la gente. La palabra de Dios dice que la escritura, la enseñanza no es para contender con nadie. Nosotros estamos aquí para compartir la buena nueva de salvación con los corazones que quieran salvarse, con los que quieran escuchar, porque no todos van a querer escuchar de Dios. Hay gente que prefiere seguir sufriendo como está, ya se acostumbraron así. Y entonces el temor a Dios cambia nuestra perspectiva hacia las personas. Porque David estuvo con miedo de que Saúl lo matara, pero cuando David tuvo la oportunidad de vengarse, el temor de Dios lo invadió y se sintió mal. Tanto que le dijo a los hombres, no me le van a tocar un cabello a Saúl, porque es un ungido de Dios. Y él sabía que de los ungidos de Dios se encarga Dios, porque Dios pone y Dios quita. De los ungidos de Dios se encarga Dios. Nosotros tenemos que seguir orando, clamando, pidiéndole a Dios. Eso es nuestro trabajo. Dice la escritura, ahí mismo en el 24, verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, dijo, recuerde que hubo un momento ahí en la cueva cuando David se le acerca y le dice, hey, yo pude tenerte en mis manos, yo pude haberte acabado, ¿por qué me buscas a mí para hacerme daño? En ese momento aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con el bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Hasta ese momento se dio cuenta, cuando estuvo la muerte cerquita de él, se dio cuenta de lo que Dios es capaz de permitir con tal de que reacciones.
Así que no esperes tener la muerte cerca para darte cuenta que necesitas buscar a Dios, que necesitas glorificar el nombre de Cristo, que necesitas servirle. No esperes estar en un hospital cuando ya estés desahuciado, que te digan ya no hay nada que podamos hacer por ti, para empezar a orar. A Dios hay que empezar a buscar ahora, ahora que tenemos vida, ahora que podemos orar, ahora que podemos clamar. Si tú sales de aquí, tienes un accidente y quedas con muerte cerebral, ¿cómo le vas a orar a Dios si tu cerebro ya no funciona? Si tú mueres, ¿cómo le vas a orar a Dios si ya estás muerto? Mire, cuando una persona muere, por más oraciones que las otras vivas hagan, ya no pueden cambiar el estado de esa persona. Ya no pueden cambiar ni alterar nada. Por eso vuelvo a lo que les dije hace rato. La salvación es individual, es personal, es tu relación con Dios. Y te dije, a mí me puedes decir lo que tú quieras, pero no le falles a Dios. Saúl falló. Dios ya tenía algo establecido. Dios tenía el reino, tenía Israel. Dios ya estaba trabajando. Dice la escritura que el que empezó la obra en nosotros la va a ¿qué? A terminar, a perfeccionar, ¿verdad? A perfeccionar, dice la palabra de Dios. Porque nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Él sí. Y Él sí es capaz de perfeccionarnos. Pero Saúl, ¿qué hizo Saúl? Saúl no permitió que se desarrollara el plan que Dios tenía sobre su pueblo. Al contrario, empezó a obrar como él quería. ¿Sabe qué encontré yo cuando llegué a los caminos de Cristo? Aparte del amor de Dios, la piedad, la misericordia de Cristo con la que me recibió, que yo me tuve que moldear al pueblo de Dios y no ellos a mí. Y Saúl prefirió actuar de acuerdo a su pensamiento, a lo que él creyó que era correcto. Algunos de ustedes que han escuchado predicar a mi hermano Pablo, él muchas veces ha dicho: cuando usted cae en el concepto de que yo pienso, yo opino, yo deduzco, yo concluyo, yo asimilo, ya perdió. Porque cuando usted pone al yo primero, ya usted está fuera de Dios. Aquí es Dios manda que se haga esto. Así es como tenemos que hablar nosotros. Entonces a Saúl le faltó compromiso con la obra de Dios. Le faltó compromiso con la obra de Dios. Si Saúl de verdad hubiese obedecido lo que Dios le dijo que hiciera, ¿usted cree que Dios lo habría desechado? Dios no va a desechar a un siervo obediente, pero a uno desobediente y rebelde sí. Si Saúl de verdad hubiera dicho: ok, Dios me puso en esta congregación, en el pueblo de Dios, Dios me puso aquí, voy a hacer lo que Dios manda sobre estas personas, aquí me voy a comportar como Dios quiere, hubiera sido súper bendecido. Pero no fue así. Y aunque empezó bien, cambió su mentalidad con el tiempo y se dejó influenciar por sus propios pensamientos. Déjeme decirle esto, iglesia: el pensamiento es traicionero. No piense, obedézcale a Dios. Porque Dios sabe por qué escribió su escritura. Dios sabe por qué escribió la palabra así. Nuestra forma de vivir tiene que reflejar la palabra de Dios. Así tiene que ser esto. Saúl no se enfocó en ayudar y servir la obra donde Dios lo puso. Saúl se enfocó en criticar, en cómo hacerle daño a los demás, y Dios lo echó a un lado. Quiso hacerle daño a David, quiso matar incluso a su hijo, mandó a matar a 85 sacerdotes
mandó a matar a la ciudad de los sacerdotes, a todas las mujeres y a los bebés. Dígame, ¿qué culpa tenían en esto? Insultó a la mamá de Jonatán. ¿Qué culpa tenía ella en este asunto? Deja de encerrarte en tus pensamientos, porque lo único que van a traer es frustración. Vas a causar división, porque eso hizo Saúl, dividió el pueblo. Y David andaba con unos y Saúl con otros. Busca a Dios. Necesitamos comprometernos, no sentarnos a ver. Jesús vino a servir. Ponte a servir. Sirvámosle a Dios en su obra, en nuestra casa, en el trabajo. Dice la palabra de Dios que lo que hagamos sea bien para comer, para tomar, que lo que hagamos sea para darle la gloria a Dios. No busque el reconocimiento de la gente. Si alguien le dice a usted, uy, qué buen trabajo le quedó, diga, gloria a Dios que me dejó hacerlo. Gloria a Dios que me inspiró para hacer este trabajo. Mi jefe a mí me han dicho, me dicen, hey, estás haciendo un muy buen trabajo. Le dije, gloria a Dios enfrente de los demás. Se lo dije en inglés. Digo, ya hablé con el dueño de la compañía para que te den otro aumento. Le dije, praise the Lord. Le dije, así enfrente de los demás, que los hermanos miran a uno así como que, ¿y este bicho raro qué? Pero saben que yo sirvo a Cristo y mi vida es Cristo, iglesia. Quiero terminar con este versículo el día de hoy. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Se preparan los de la alabanza. Primera de Juan 4:18. Dice la escritura, ¿lo tiene? Ya debería estar marcado en su Biblia, y si no, márquelo. Hoy es el momento. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? ¿Están conmigo? Amén, gloria a Dios. Dice, primera de Juan 4:18. En el amor, escuche muy bien, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el perfecto, dice, amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira este versículo tan impresionante. Todo lo que dice, y lo empieza diciendo en el amor. ¿Y cómo termina? En el amor. Dejemos de mirar la pajilla en el ojo del hermano y miremos la viga que hay en el de nosotros. Si algo me ha caracterizado a mí, es que no los ando criticando ni juzgando. Y los jóvenes que han crecido conmigo saben que así es. Nunca los he rechazado. Oro por ellos y me da una alegría inmensa cuando los veo en la casa de Dios, porque ese es el mejor lugar donde pueden estar. Dios ha sido fiel hasta hoy y por eso le doy la gloria y la honra.